Hola, ¿qué tal todo? Bienvenidos, bienvenidas al videoblog. Soy Miki Caixo Berriro. Hoy voy a haceros un poco un resumen de lo que fue la jornada Cinturón de Hierro, una jornada que se hizo el pasado sábado en Bilbao, en la tienda Distrito Cero y que la organizaba la Asociación Cultural Uartea. Uartea en euskera significa isla. Y realmente, exactamente no sé bien por qué se llama así. De hecho, en la ría de Bilbao hay una isla, pero no sé si se llamará así por eso. Queda pendiente para próximas visitas o próximos encuentros con Huartea, a ver por qué se llama así. Lo que sí sé es por qué se llama Cinturón de Hierro, y es que fue una jornada muy centrada en Wargames, y el Cinturón de Hierro era una fortificación que se hizo en Bilbao para la Guerra Civil, que justamente quien la diseñó y la llevó a cabo fue Goicoechea, el- el- el ingeniero, el inventor también, porque fue inventor e ingeniero, que hay detrás del famoso tren Talgo. El Talgo significa tren articulado Goicoechea Oriol. Pues ese Goicoechea es este Goicoechea, que era nacido en El Orrio, que es un pueblo que hay aquí detrás de la montaña, subiendo Campázar, bajando Campázar, pues ahí está El Orrio, lo tengo cerca del pueblo donde vivo. He pasado muchas veces por ahí. También es el pueblo de Ane y Gartiburu. Y resulta bueno, que fue un poco cinturón de hierro, eran pues como búnkers, también nidos para ametralladoras, y cosas así que estaban por todo lo que es la cadena montañosa que puede haber alrededor de Bilbao. Pues eh, eran sitios, pues eso, donde había armamento, pues y armamento pesado incluso para contraaviones y así, y se construyó, ¿no? Lo que pasa es que no les dio tiempo a acabarlo, y aparte hubo una cosa muy flagrante, que es que el propio Goicoechea em, quedó una noche con la gente con los nacionales a escondidas, y se cambió de bando y les dio todos los planos, y entonces pues el bando franquista pues pudo tener las localizaciones de dónde estaban todos esos emplazamientos, muchos que todavía no se habían acabado de construir, y entonces pues tuvieron una gran ventaja sobre la fortificación de Bilbao. Pero luego así este hombre Goicoechea acabó yendo a Madrid y se convirtió incluso mientras estaba aquí en el País Vasco, militó en el PNV, acabó pasando por Alianza Popular y acabó en el PP. Y bueno, en todo ese trasiego y transfugismo de partidos y cambios de chaqueta y de bando, pues sí que técnicamente era un portento, un ingeniero muy bueno, y después del cinturón de hierro, pues sí que hizo el Talgo. Incluso luego tuvo también algunos proyectos. em, También hizo algo como un tren especial, diseñó un tren para Gran Canaria, creo que era, pero que no se llegó a poner en marcha. Y también tuvo varios diseños para llegar al Peñón de Gibraltar, para cruzarlo, o sea, pero que tampoco fructificaron. Pero el tío sí que era un portento, y acabó siendo pues en Madrid, y con el bando nacional pues bastante reconocido. Y lo de que el talgo es un invento español y todo eso, bueno, es un invento de un vasco nacido en El Orrio que cambió de bando. Y esa, la historia hay que decirla tal como fue, ¿vale? Em, ya os he explicado un poco lo que fue el cinturón de hierro y su creador, sin enrollarme demasiado. Creo que he ido bastante a por uvas, y ahora voy a hacer el corte y luego os explico un poco cómo fue la jornada cinturón de hierro, y también la charla central, que es la de José Manuel Aparicio, sobre los banderizos. La tengo grabada íntegramente en vídeo y audio, y bien mezclado y editada también, y os la pondré también en este vídeo porque es muy interesante. De buena mañana me presenté allí en la tienda, y lo que estaban haciendo eran presentaciones de autores de Wargames prototipos. O sea, estaban presentando prototipos. Algunos estaban pasando como diapositivas, pasando como PowerPoint del proceso de diseño, de sus cosillas. Había un prototipo sobre la guerra de los Boers,
había cosas sobre la Guerra Civil Española, y algunos también llevaban a veces pues el tablero, ¿no? Y lo enseñaban, o diseños así hechos por ellos, prototipos, pero explicaban también cómo era un turno, o incluso cuando acababan las presentaciones, que las presentaciones eran tipo conferencia, de unos 10-15 minutos cada autor. Luego tenían un espacio aparte porque la tienda de Distrito Cero Bilbao es enorme. Es una tienda que antes de ser tienda de juegos había sido un wok, un local de wok, que estos locales suelen ser muy grandes, pues se ve que cerró el wok y se ha convertido ahora en tienda de juegos, y no he visto yo una tienda de juegos tan grande. O sea, quizá equiparable sería a lo que sería Kaburi en Barcelona, pero cuando estaba la planta del subterráneo abierta, pero que ahora está cerrada. Pero cuando Kaburi tenía las dos plantas, pues más o menos el espacio en metros cuadrados sería el mismo de este Distrito Cero, que además tiene miniaturas, tiene cómic, tiene libros de ciencia ficción, tiene snacks, bebidas, mesas para jugar, videojuegos. Es una pasada, es una tienda muy grande que si pasáis por Bilbao, por la Ría, que también hizo un paseo muy agradable al mediodía, pues podéis caminar por al lado de la Ría e ir a Distrito Cero cuando lleguéis a esta zona, y es una pasada, es una tienda muy, muy, muy grande, y que también agradezco que hayan acogido las jornadas de Cinturón de Hierro, ¿vale? Luego está la Asociación Uartea, que también estuvo ahí con voluntarios explicando juegos cedidos por las editoriales de temática también bélica, Wargames también, y, y luego es eso, que los mismos autores tenían también un espacio para enseñar unos turnos y tal. Y de los juegos prototipos que se enseñaron, uno de los que más me llamó la atención y al que más le eché el ojo fue Vizcaya 1937, que es un solitario que es muy curioso. Se juega con un sistema de cartas que van rotando y se van descartando, y cada vez que hacen un descarte generan un efecto. Y lo curioso es que siendo un solitario puedes jugar sobre la guerra civil, incluso es un juego que sale el Cinturón de Hierro de Bilbao. Pues este Vizcaya 1937 lo puedes jugar como bando nacional o como bando republicano, o sea que te puedes poner en los dos papeles, ¿no? Y me resultó bastante interesante. El autor dijo en la conferencia que parece ser que será publicado por Snafu dentro de la serie Small Battles, como el Ambon y como el Santander, y estos juegos pequeñitos que hace Snafu, que la verdad es que es un soplo de aire fresco, y que nos va muy bien a la gente que nos queremos introducir en los wargames, porque son pequeños wargames, algunos bastante introductorios, y este solitario tenía buena pinta, la verdad. Eh, Tal como lo explicó, parecía bastante sencillote, pero luego cuando veías los turnos, pues ya sí que tenía más complejidad, vi que había bastantes counters, y bueno, es un wargame, ¿vale? Y eso es lo que más me llamó la atención de la mañana, este Vizcaya 1937, que no recuerdo el nombre del autor, pero está en la BGG ya, tiene ficha, y estaros un poco atentos a Snafu porque dicen que puede llegar a salir por ahí publicado. Las fechas, el autor dijo que finales de 2022 o incluso principios de 2023, o sea que con la calma, ¿vale? Luego hicimos el parón para comer, y después a primera hora de la tarde vino lo que será la conferencia, la charla de José Manuel Aparicio. José Manuel Aparicio es un autor de libros de novela histórica que se suele documentar muy bien, tarda bastantes años en hacer los libros. De hecho, solamente tiene dos publicados, es un autor de Portugalete, y de los dos libros que tienen publicados, su primera novela es Banderizos, y la segunda, Velum Cantabricum, creo que se llama. Y, y, bueno, las dos son novelas históricas sobre dos diferentes periodos, y la charla se centró más en la de Banderizos. En la publicidad de la jornada de Cinturón de Hierro venía como título de la charla, de la ponencia, venía "Convirtamos las novelas históricas en wargames". Y el título parece más otra cosa de lo que realmente fue la charla, que la tenéis en este vídeo, la tenéis después de que yo hable, íntegra, ¿vale? Incluso con las preguntas del público y tal.
pero la charla no debería haberse llamado así porque exactamente eso de convirtamos novelas históricas en Wargames realmente fue una pregunta que lanzó él al público después de explicar muchos detalles de banderizos. Bueno, el típico más listo del público levantó la mano, le respondió y quedó así. Pero realmente no. La charla debería haber sido llamarse banderizos. eh, y bueno, banderizos en Euskal Herria, porque los banderizos eran bandos, familias, e incluso eh, aquí se decía que los nombres de las familias eran, bueno, ¿cómo se llamaban? Los gamboínos, que eran los de Gamboa, y los oñacíes, creo que eran los de Oñaz, gamboínos y oñacíes. Y estas dos familias, pues, eran más o menos familias potentes de la zona y se daban de hostias cada vez que podían para conquistarse dominios que tenían unas y otras, y esto pasaba mucho aquí. Y luego también él lo que hablaba también era de Velascos y de Salazares, que lo veréis en la novela, y son personajes también reales, y en su novela histórica Banderizos pues se documentó mucho y explica muy bien cómo eran los banderizos, cómo se vestían, cómo luchaban, estrategias, tácticas, eh, incluso bastantes anecdotillas y tal que van muy bien, pues también las armas que llevaban y todo esto, y la charla era muy interesante, pero ya digo que el título era un poco engañoso porque no era convirtamos novelas históricas en Wargames, sino que era más bien una charla sobre los banderizos que el propio autor, José Manuel Aparicio, decía que esto, que no le damos tampoco mucha importancia aquí en el Estado español, es muy parecido a la Guerra de las Dos Rosas, creo que se llama, que es una muy guerra famosa en Inglaterra, que también era con banderizos. Eh, y bueno, aquí en la zona esta de pues Portugalete, Bilbao, Castro Urdiales, creo que también es, pues era por donde se movían estos banderizos y se hizo mucho hincapié en esto, y la verdad es que la charla es muy interesante y os la recomiendo. Y luego también tuvimos la oportunidad de probar algunos juegos. Por la tarde yo tenía pactado con Chelis, que es un bilbaíno guargamero, pues de toda la vida de aquí, de la zona, pues que nos hiciese una demo de Lambon, a mí y a los amigos que fuimos Miquel y Joseba y yo, y, y bueno, lo que pasó es eso, que el día anterior se hizo un antígenos y dio positivo y no pudo venir. Y luego también iba a ir Nico Scooby y le pasó lo mismo también. Preventivamente se hizo un test antes y dio positivo con el Omicron y tal. Y fue una putada porque fallaron estos dos. Y con Nico Scooby, pues le habría hecho una entrevista porque es como un referente, tiene muchos premios Charlies, que son unos premios que a nivel de Wargame es como tener un Oscar, ¿vale? En el tema del diseño de tableros, de cartas, de fichas, de counters y todo esto, y es muy importante Nico Scooby. De hecho, yo lo conozco porque en mi etapa viviendo en Barcelona y trabajando en San Andreu de la Barca, y cuando he hablado con Chechu Nieto siempre dice que él no es nadie, el que lleva aquí tiempo y el que lleva trabajando mucho es Nico Scooby. Siempre él dice, a mí no me hagáis tampoco mucho caso porque el pionero, el tipo en el Estado español que realmente está partiendo la pana desde hace muchos más años que yo es Nico Scooby. Y ahí tendría que habérmelo encontrado y poderle haber hecho una entrevista, y por la pandemia pues no pudo ser. Espero que en otro momento pueda ser. Entonces, como no jugamos al Ambon, porque la demo se truncó, sí que Elia de la asociación Uartea nos hizo una demo del Sekihara, bueno, una demo, jugamos la partida entera con la edición ya de Debir,
y la verdad es que está a punto de salir, pero ellos la tenían porque De Beer les hizo llegar una copia ya final y la verdad es que era un juego que tenía yo muchas ganas de probar. Sekigahara es un juego de bloques para dos y me gustó mucho la partida, la que echamos, estuvo tensa hasta el final, podía haber ganado cualquiera y es un juego que Mikel decía, es como una evolución del estratego, sí, porque te escondes información y tal, pero luego también es un juego que se puede convertir en un juego de el gato y el ratón, ¿no? De ir persiguiendo, de irte haciendo fuerte, de defender tu fuerte y ir a por el otro. Y bueno, es un juego muy interesante que estoy esperando a ver cuándo sale por Debir y si sale a un precio razonable, porque la verdad es que suelen salir caros estos juegos porque tienen mucha madera y tal. Si lo pudiese conseguir a buen precio, me gustaría conseguir esta edición de Debir. Pero bueno, ahora mucha gente también se está vendiendo las ediciones antiguas, la segunda impresión de GMT, la tercera impresión de GMT, porque se van a hacer con la de Debir y a veces puedes conseguir en Wallapop bien de precio también uno de estos de segunda mano, porque realmente el juego en mesa tampoco tiene mucha dependencia del idioma. Lo que sí que es muy agradecido es tener el reglamento bien traducido, eh, corregidas las erratas que pueda haber de la segunda impresión a esta cuarta, que creo que es con la que se fija Debir para hacer el Sekigahara y todo esto, ¿vale? Eso es lo que dio de sí la jornada y como estuve en una tienda, miras las cositas y hay cosas que no te puedes resistir y me llevé esto, Yoraku, ¿vale? La edición de Delirium Games, que tiene aquí el brilli brilli, no lo he abierto todavía, y me llevé una grata sorpresa, porque era un juego al que le iba detrás y pensaba que era un juego que escalaba a 3 4 jugadores, y luego lo miro por aquí y pone 2 4 jugadores. Y eso será debido a que la edición de Delirium, todo el mundo dice que es una edición muy buena porque en vez de coger la edición básica en retail que se ha hecho, por ejemplo, en inglés, cogieron la edición de Kickstarter. O sea, tiene muchos más detallitos y seguramente esta edición de Kickstarter traía ya la implementación, la variante para 2 jugadores, que he mirado en la BGG, no lo he abierto todavía, lo tengo que desprecintar. Me salió por 25,50 en precio tienda, que es un muy buen precio para una tienda física, y lo tengo que desprecintar y mirar qué variante han usado, porque en la BGG la variante para 2 jugadores dicen que hay dos tipos. Una que los 2 jugadores llevan 2 ejércitos cada uno y otra que los 2 jugadores llevan un ejército cada uno, pero pueden manipular un tercer ejército dummy que pueden mover los dos. No sé cuál de las dos variantes de las que se habla en Board Game Geek se han puesto como oficial en el reglamento que trae esta edición de Delirium Games, ¿vale? Si la que cada jugador lleva 2 ejércitos o la que cada jugador lleva un ejército, pero los dos pueden llevar un tercero neutral, por así decirlo. Ya os contaré, ¿vale? Y tengo buenas referencias de este juego, que es un juego de bazas con tablero y de temática feudal, o sea, como jugué feudal japonesa, como jugué al Sekigahara y también era una jornada de Wargames. Yo no soy muy de Wargames, soy más Eurogamer, pues creo que este juego es ideal para mí, o sea, porque eh, tiene conflicto, tiene lo de un poco la esencia temática del Sekigahara, pero es un euro y es un juego de bazas y yo creo que lo jugaremos bastante aquí en el grupo de juegos si gusta. Yo creo que sí que gustará. Por todos los comentarios que he oído, me parece que puede ser un juego que triunfe bastante. A ver si de mesa y gusta en el grupo y le echamos más de una partida. Que eso sería lo deseable para la cantidad de juegos que tengo por aquí en la antiludoteca y todo eso, ¿vale? No me enrollo más, os dejo ya con la charla de José Manuel Aparicio, la de banderizos y también al final yo le hice una pregunta. En las preguntas del público la voz se oye un poco floja, pero al final lo más importante es la respuesta del ponente. La última pregunta le dije, oye, pues ya que estás aquí también háblanos del segundo libro, porque
el pobre hombre hablaba mucho de banderizos, porque era lo que le pidió la asociación, pero el Velum Cantabricum parecía también muy interesante, y suerte que le hice esa pregunta porque se notaba también que lo tenía más fresco, y también habló con mucha pasión de las guerras cántabras contra los romanos, y ese último toque también gustó bastante. Yo creo que gustó porque luego cuando llegó el momento de despedirse y que se puso a vender libros y a firmar, mucha gente le decía, yo también quiero el de las guerras cántabras, no sé qué, porque si el pobre va y solamente habla de banderizos, igual no habría conseguido llamar la atención con este Velum Cantabricum, que es también un muy buen libro de novela histórica. Los podéis encontrar en librerías online y tal, porque están, creo que publicados por el DASA, que es una editorial potente. Y ya digo, banderizos y Velum Cantabricum, si no me equivoco. eh, y tenía muy buena pinta. Ya veréis, o sea, ver la charla, porque se nota que hay mucha documentación, que hay mucho rigor, pero son novelas, o sea, siempre añade algo de ficción, que es lo que te engancha un poco para ir descubriendo la historia, ¿vale? Él lo explica muy bien, que tanto en una como en otra siempre hay una historia novelada, pero bueno, así es la novela histórica. No me enrollo más, os dejo ya con él, que lo va a explicar mucho mejor que yo, y espero que disfrutéis de esta charla, y si puedo, voy a seguir asistiendo a lo que se haga por aquí alrededor, en Euskal Herria y alrededores, y si se genera pues contenido interesante, y si me dan permiso también los generadores de contenido, como en este caso José Manuel Aparicio y la Asociación Uartea, pues lo publicaré también en mi canal para que llegue a más gente, porque al final es lo que queremos, ¿no? Que sea todo win-win, ¿no? Yo genero contenidos, pero el autor también da a conocer su obra, y la asociación también se da a conocer de lo que es capaz de dinamizar y de montar, ¿no? Lo dejamos aquí, me despido ya y os dejo ya con la charla. Muy buenas tardes a todos. Iba a decir a todas, pero un poco chungo. Nada, gracias por estar aquí, por acompañarme este ratito. Gracias a la Asociación Uartea y a Marian, que fue la persona que me invitó a venir a dar esta charla. Bueno, gracias también a Distrito Cero por proporcionarnos este espacio para juntarnos. Bueno, he escrito dos novelas históricas. Voy a hablar de una de ellas, de Banderizos. La otra es Velum Cantabricum, que trata sobre la conquista romana de Cántabros y Astures en el siglo I después de Cristo, perdón, antes de Cristo. Pero esa vamos a dejarla de lado y nos vamos a centrar en Banderizos, que es un poco lo que me pidió Uartea en primera instancia, ¿de acuerdo? Aunque abriré un turno de preguntas al final, pues si queréis interrumpir, hacer algún comentario, pedir alguna aclaración, o simplemente a lo mejor controláis del tema y queréis introducir información nueva o incluso desmentir lo que yo diga, pues levantáis la mano, comentamos entre todos y seguimos adelante. ¿Os parece bien? Bien. Pues nada, empezamos ya. Vamos a hablar, como digo, de banderizos. Y lo primero que hay que hablar es del origen de las guerras. ¿Qué es lo de las guerras de banderizos? Pues bueno, es un conflicto armado entre casas nobles que tiene lugar entre los siglos XIII y XV, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe estos enfrentamientos? Pues a que Europa está sumida en una gran crisis económica a la que se une la llegada de la peste, que va entrando por estos puertos. ¿Qué pasa con esta crisis y con esta peste? Pues que pone en jaque la economía de las casas nobles. ¿Y cómo reacciona la nobleza ante esta dificultad para sus intereses? Pues empleando la violencia extrema contra sus vecinos, contra otras familias, para arrebatarles sus riquezas e intentar mantener su estatus. ¿Cómo se organiza esta gente, estos linajes? En bandos, se agrupan en bandos, ¿de acuerdo? Bandos que se enfrentan a bandos, naturalmente, con intereses opuestos, ¿de acuerdo? En Vizcaya, que es donde tiene lugar la acción de la novela, pues los bandos en disputa, aunque se puede complicar el tema, todo lo que queramos, eran el oñacino, por un lado, y el gamboíno, por otro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué estos cuatro gatos vizcaínos? Pues porque, se me escucha bien, ¿no? ¿Me oye bien? Pues porque en Vizcaya las guerras de bandos en líneas generales eran
guerras entre pequeños nobles, entre casas pequeñas, ¿de acuerdo? Con pocas tropas, ¿vale? No, en líneas generales no podemos hablar de grandes conflictos armados, de grandes ejércitos. Vale, y eso, nada, como comentaba, pues son en líneas generales enfrentamientos de pocos grupos armados, más bien de poca gente en cada grupo, pero eso sí, enfrentamientos muy violentos y muy continuados, enfrentamientos que afectan al conjunto de la sociedad, no solo a las casas nobles, ¿de acuerdo? Bueno, ¿conocéis a este individuo? ¿Cómo se llama? El Padrino, Don Vito Corleone. ¿Por qué lo saco aquí a colación? Pues porque el funcionamiento de la mafia es muy parecido al funcionamiento de los banderizos. Hay un pater familias, un cabeza de familia, un pariente mayor y por debajo de él pues unos miembros de sangre, hijos, hermanos, tíos, etcétera, que son los que van a cometer los delitos en la calle, los crímenes, ¿de acuerdo? Contra otras familias. Los banderizos eran esto, eran criminales, sobre todo asesinos, ladrones, asaltantes, se dedicaban al crimen para robar, ¿de acuerdo? Y para engrosar sus riquezas y, como decía antes, mantener su estatus o intentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, y esta gente, ¿la conocéis? La gente de Juego de Tronos, ¿no? ¿Por qué los saco aquí también? Bueno, en la serie de televisión, no sé en las novelas porque no las he leído, en la serie de televisión se menciona mucho el término banderizos. Muchas veces, y a mí aquello me llamó mucho la atención, porque además estaba escribiendo la novela en aquel momento, y es que Juego de Tronos tiene mucho de la baja edad media inglesa, se nota muchísimo en ese enfrentamiento entre los Lannister y los Stark, que de hecho está basado en una guerra de bandos real, que fue la guerra de las dos rosas, de los Lancaster contra los York, por la corona de Inglaterra en el siglo XV. Eso sí fue una guerra de bandos de grandes proporciones, con grandes tropas, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí un poquito para que veamos que aunque he dicho antes que las guerras de banderizos son pequeños grupos armados de la pequeña nobleza, también hubo de vez en cuando enfrentamientos grandes, de gran magnitud, ¿de acuerdo? Y ahora ya nos metemos lo que es ya más en la novela, en banderizos, más allá del odio, el conflicto de la novela. ¿Qué gente se va a pegar aquí, en esta novela? Se van a pegar los Salazares y los Velasco. Esto es un conflicto real, un conflicto documentado. La novela narra la parte final del conflicto, a mediados del siglo XV, pero esa guerra empieza 200 años antes, en tierras de Burgos. ¿Por qué se pegan Salazares y Velascos? Por el control de los accesos de la meseta, de los accesos comerciales hacia el Cantábrico, ¿de acuerdo? Los Velasco van ganando esa guerra, van arrinconando a los Salazares en su territorio, o más que en su territorio, llevándolos hacia el mar, y los Salazares se acaban haciendo fuertes en Vizcaya y especialmente en las encartaciones, ¿de acuerdo? Y además la casa de Velasco es mucho más poderosa, con lo cual para la casa de Salazar hacer frente a Velasco es verdaderamente complicado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a dos de los protagonistas o los dos protagonistas de la novela. Uno es Lope García de Salazar y el otro es Pedro Fernández de Velasco. ¿Conocéis alguno? ¿Suena el nombre de estos personajes? A ti sí, ¿no? ¿Quién crees que puede ser Lope García de Salazar? Pues no, aquel. Buen intento. Bueno, Lope García de Salazar, gracias, ¿eh? Lope García de Salazar es el de la derecha, o el de mi derecha, ¿vale? Este tipo barbado, imponente, un aspecto robusto, y el otro, obviamente, pues es Pedro Fernández de Velasco. Bueno, este es Lope García de Salazar en el castillo de Muñatones, mal llamado castillo de Muñatones, pero que todos lo conocemos así. Aquí le vemos con su armadura completa de placas, y un escudo típico de caballero, realmente yo creo que le sobraría ahí, pero esa es otra película. Lope García de Salazar es el jefe de la casa de Salazar en el momento que narra la novela, mediados del siglo XV. La casa de Salazar es poderosa, como digo, en las encartaciones. Tiene molinos, tiene ferrerías, ¿de acuerdo? Tiene torres, tiene un dinero también que le paga el rey cada año por cederle a sus hombres de armas. Son ricos, son poderosos en su zona de influencia, pero en el contexto general de Castilla es un linaje más, no es una de las grandes casas, ¿vale? Bueno, este es Lope, en Portugalete, en esta estatua tan cervantina que tenemos allí, yo soy de Portu, ¿vale? Bueno, la ropa es un poquito anacrónica, pero de nuevo eso es otra película. ¿Por qué un chicarrón del norte? Bueno, ¿alguno sabe o le suena qué dimensiones, qué estatura pudo tener este individuo en vida? ¿Perdón? Efectivamente. Durante un tiempo, atendiendo a las dimensiones de un fémur que encontraron, o que aún se conserva, ahora mismo no recuerdo dónde, al principio se pensó que midió 2,10 metros, una altura verdaderamente notable. Imaginaros en aquella época que la gente medía de media pues 1,55, más o menos, imaginaros a este tipo, ¿no? Realmente luego mediciones posteriores pues arrojaron un nuevo dato, que es el que dice nuestro compañero,
1,90, 1,85, en cualquier caso, un tiarrón en aquel tiempo, armado, bien alimentado, con pasta, bien entrenado, un tío que tuvo que impresionar bastante estar a su lado. ¿Conocéis esta fortificación? ¿Os suena? Ya sé que con la vegetación no se ve muy bien, pero ¿cuál es? ¿Os suena? Eso es, el castillo de Muñatones, efectivamente. La torre de San Martín de Muñatones, el solar salazariego, la principal plaza fuerte de los Salazares, ¿de acuerdo? Y la otra es la villa de Portugalete, que también está bajo su dominio. Aquí no se ve muy bien, aquí vamos a apreciar mejor. Este es el mejor ejemplo de la arquitectura militar del señorío de Vizcaya que queda en pie, ¿vale? Como decía antes, no es un castillo como tal, es simplemente, entre comillas, una torre fortificada y 2 líneas de murallas para defenderlo. Este estadio de la construcción es un poquito posterior a Lope García, los torreones los puso su hijo, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea más o menos de cómo fue la torre, ¿vale? Así, de manera general, ¿vale? Y pasamos a Pedro Fernández de Velasco, el malo, digamos, de la novela. Los Velasco sí es un linaje realmente potente, realmente poderoso. Controlan muchísimos valles, muchísimas villas, un territorio enorme. De hecho, se consideraba que gobernaban un estado dentro de otro estado, que era el Reino de Castilla, y esta gente tiene mucha influencia en la corte. Por eso he dicho anteriormente que para Lope García de Salazar y sus huestes, soportar la presión de una familia como los Velasco y todos sus aliados es muy complicado, y bueno, si tenéis ocasión de leer la novela o la habéis leído, pues lo comprobaréis. Estas torres, ¿os suenan? Medina de Pomar, efectivamente. Las torres de Velasco, plaza fuerte de los Velasco, yo creo que habría más, pero esta es una de las principales. Medina de Pomar, las merindades, desde aquí irradia todo su poder contra Lope García de Salazar y bueno, y otros enemigos también, ¿vale? El teatro de operaciones, hasta donde yo sé de Wargames, que no soy un especialista, todo tengo que decir, pues el mapa del juego es lo más importante, ¿no? O una de las partes más importantes. Y este es el mapa en el que se desarrolla esta guerra de bandos entre Salazares y Velascos. Ya sé que desde ahí no se aprecia muy bien, ¿vale? Es la que tenemos en la novela y bueno, es la que he podido conseguir, ¿vale? Aquella es la merindad de Uribe y esto es lo más importante, las encartaciones. Y aquí que tenemos todas las villas y todas las torres que estuvieron involucradas en esta guerra. Todas son, evidentemente, villas reales y torres reales. Castrudiales, que en aquel momento era Vizcaya, todavía no era Cantabria. Balmaseda, que es donde empieza la novela, Torre de Alcedo, Torre de Garay, que están en Sopuerta, la Torre de San Martín, que hemos dicho antes, el Castillo de Muñatones, ¿de acuerdo? La Villa de Portugalete, Villa de Bilbao y la Torre de Butrón. ¿Alguno ha estado en el Castillo de Butrón? ¿Habéis estado? Bueno, ahora veis que es un castillo de inspiración bávara, así como muy fantástico, tipo Walt Disney. En su momento, en el momento de las guerras de bandos, la Torre de Butrón era más o menos como la Torre de San Martín, como el Castillo de Muñatones. De hecho, es Lope García, nuestro protagonista, quien le copia a Butrón, que es su cuñado, le copia el diseño de la torre y se lo lleva a Somorrostro y hace una torre igual. O sea que cuando vayáis, la próxima vez que vayáis a Butrón, pues imaginaros más o menos algo parecido al Castillo de Muñatones, ¿vale? Y bueno, me quedo con esta última torre, que son las torres de Luchana, ahí al lado del Nervión, ¿vale? No se ve muy bien, ahora lo vamos a ver mejor. ¿Por qué menciono estas torres? Porque esas torres se encontraban aproximadamente a 800 metros de aquí. Dirección a Erandio, que yo creo que es para allí, ¿no? Vale. Esto sí era un verdadero castillo, lo tenemos aquí. Esto era una torre, con una torre albarrana al lado, con un pasadizo que las une, había una muralla, una poterna, es decir, una puerta trasera para escapar, ¿cómo se llama? Un puente levadizo. Esto era el único castillo, hasta donde yo sé y he investigado, que hubo realmente en Vizcaya, y su función principal era controlar el tráfico marítimo de entrada y salida de Bilbao. También estuvo involucrada en esta guerra de bandos. Y bueno, de hecho Velasco es una de las torres que va tomando en su llegada. No lo hace de manera militar, lo hace mediante un acuerdo, ¿vale? La cosa es ir cercando a Lope García de Salazar en su territorio natural, que ya es el Castillo de Muñatones y la Villa de Portugalete, ¿vale? Bueno, es curioso, la verdad, que hagamos este encuentro aquí y tengamos esta torre, la más importante, pues tan cerquita. Capacidad militar de los banderizos. Bueno, ¿qué gente era capaz de reunir estos tipos? Antes hemos mencionado que los banderizos en Vizcaya en general son pequeños grupos armados, como son pequeñas casas nobles, pues cuentan con pocos hombres, o relativamente pocos hombres, pero las familias más poderosas, si la cosa se ponía muy fea, sí eran capaces de reunir grandes contingentes en periodos de tiempo relativamente cortos. Es lo que se llama llamar al apellido. Llamas a tus ramas secundarias, a otros aliados y reúnes un gran contingente, te coaligas con ellos
reúnes ese contingente en poco tiempo. Esto lo pueden hacer las familias importantes, obviamente. ¿Qué os iba a comentar? Vale, un ejemplo de esta capacidad, por ejemplo, es precisamente este enfrentamiento entre Salazares y Velasco. Velasco, en su llegada a Vizcaya, en la fase más final, cuando quiere tomar el castillo de Muñatones, pues reúne 5.000 hombres de a pie y 300 de a caballo, que es un ejército verdaderamente notable. Y Lope García de Salazar, que en ese momento está, voy a decir un taco, muy puteado, ¿vale? Y pierde muchos apoyos, aún así es capaz de reunir cerca de 1.500 hombres, la mitad de los cuales destina a la defensa del castillo y la otra mitad a la defensa de Portugalete. Realmente este asedio al castillo de Muñatones no llegó a materializarse. Velasco llega a Vizcaya, asienta campamento, lo intenta 3 veces, de hecho, en una de ellas llega a haber escaramuzas con los de la torre, pero no llega a completar el cerco. En la novela Yo he ido más allá, esto es un hecho real, yo he ido más allá y he ficcionado cómo pudo ser ese asedio al castillo de Muñatones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir metiéndonos en otras cuestiones más. Principal unidad militar, ¿qué tenemos aquí? Principal unidad militar de la Edad Media en general y del mundo de los banderizos también en particular, que viene a ser lo mismo en realidad, ¿no? Un caballero de punta en blanco, un caballero pesado, pero el caballero pesado, a veces podemos tener la imagen de que es un tío armado subido en un caballo, es más que eso, es un equipo de combate, son varios hombres, igual que un tanque hoy en día va a la guerra con una escolta, con unos servidores. El caballero pesado tiene un equipo también a su servicio, tiene un escudero igual de armado que él, 2 o 3 jinetes ligeros que se encargan de la impedimenta, caballos de repuesto, etc. Tiene pajes, tiene criados, tiene peones, gente de a pie para la guerra. Así, más o menos, según las estimaciones de las crónicas, podemos estar hablando de unos 16 hombres aproximadamente, ¿vale? Es decir, la unidad militar, caballero pesado, es un grupo de hombres que podría estar cerca de los 16, ¿vale? No es solo un caballero sobre su caballo. El grupo operativo, aquí ya entramos un poquito más en detalle todavía. El grupo operativo que mencionan las crónicas es, que contratan los reyes, tal y como dice la diapositiva, es la lanza, ¿de acuerdo? ¿Qué es una lanza? Pues una cantidad inconcreta, no sabemos cuánto es, de caballeros pesados. En el tiempo de los banderizos, pues se hablaba de quizás un caballero pesado o 2 caballeros pesados. Si una lanza tuviera 2 caballeros pesados y el rey te la contratase, pues estaríamos hablando pues, de 30 y pico tíos, es lo que contrata. De hecho, Juan II, el rey de Castilla, en el momento de la novela, a Lope García de Salazar le paga 20.900 maravedíes, creo que era una pasta en la época, por una lanza y 3 ballesteros. Es decir, si la lanza en ese momento tuviese 2 caballeros pesados, pues habría contratado esos 30 y pico tíos y otros 3 ballesteros, ¿vale? Este dinero, además, es lo que hace que estas familias sean poderosas, que sean incluso a veces una amenaza para los propios reyes. Es un poco un contrapunto, ¿no? Bueno, ¿cómo se visten estos tipos, los banderizos? Está por un lado no voy a entrar en demasiados detalles, de todas maneras, está por un lado la ropa urbana, digamos. Esto, por ejemplo, es una brigantina, que es una especie de chaqueta, que veis aquí, pues cómo se abre y tal. Lleva un entramado de placas metálicas, ¿vale? Junto con el tejido. Son piezas que en ocasiones pueden ser caras, incluso de terciopelo. Y los jefes de las casas, los parientes mayores que se llaman, los llevan muchas veces a diario para irse a tomar un zurito, van con esto puesto, porque la violencia, como he dicho antes, es una violencia muy social, muy del día a día, ¿vale? Y te pueden matar en cualquier momento, hay que ir protegido siempre, ¿vale? También es una prenda que se usa en contextos más militares, pero también es una prenda del día a día, ¿vale? Para vestir. Esto es una corazina, como su propio nombre indica, pues es una suerte, una especie de coraza, un poquito diferente, pero la idea es un poco la misma que la de la brigantina, una prenda, pues un aspecto elegante, ¿verdad? Y ya entrando en una ropa más de combate, más de batalla, pues bueno, hay que tener en cuenta que las armaduras cambian mucho en 300 años que duran las guerras de banderizos. Esto es más o menos, esto es un poco en general, pero entre finales del siglo XIV y ya metiéndolos en el XV con armaduras de placa completas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la camisa acolchada, que es lo primero que se pone el caballero. Luego se pondría encima, que aquí no sé, se me escucha bien, ¿no? Es que se me va esto para allí. Después de la camisa acolchada se pone la cota de malla, normalmente no, siempre. Después de la cota de malla, pues se pondría una brigantina, como esta, o bien un peto, que ya forma parte del arnés blanco, de la armadura de placas que conocemos. Luego el resto de protecciones para los brazos, guanteletes para las manos, y luego una serie de cascos, pues desde el más sencillo rudimentario, este capacete semiesférico, un casco abierto, un poquito más elaborado, y ya un casco muy currado, del siglo XV, ya casi entrando en el Renacimiento,
que sería este yelmo de pico, ¿vale? Que mola mogollón. A mí por lo menos me encanta este casco. Bueno, aquí no tenemos piezas de las piernas, pero luego veremos algo. Había otro tipo de piezas, cuando no había armaduras de paca completas, o incluso habiéndolas, se usaban a veces gambesones, que son una especie de, o perpuntes, que son una especie de abrigos acolchados, pues para protegerse también de los golpes, ¿vale? Y aquí tenemos a nuestro caballerete, ya enteramente vestido, con todas las protecciones para las piernas, con las grebas, con los escarpes para los pies, con esto que yo creo que es una brigantina, ¿vale? Y luego la sobrevesta con los colores del linaje y las armas del linaje, que lleva por encima de la armadura, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, unos soldados modernos, y diréis, bueno, ¿y esto por qué? Pues porque a veces podemos pensar que un caballero pesado, que tiene una armadura en equipo de unos 25 o 30 kilos, pues a lo mejor le costaba moverse. Y sí, le costaba moverse, pero eran tipos entrenados desde jóvenes para cargar con estos equipos, y muy bien entrenados, como digo, y por ejemplo, si comparamos con estos soldados modernos, estos soldados del ejército español llevan un equipo aproximadamente de 25 kilos. Esos marines, que fueron los que entraron en Bagdad desde el sur de Irak, en la guerra del Golfo, llevan equipos de unos 27, 36 kilos más o menos. Y si vemos cualquier documental, podemos ver que esos soldados se pueden mover con suficiente soltura, ¿no? Pues el caballero pesado era igual, tenía una armadura preparada para poder moverse, podían correr, podían levantarse si se caían. Hay que desterrar un poquito esa imagen a veces que tenemos de las películas antiguas, el caballero rígido, que no se puede mover, que pesa un huevo. Pues eso no era así, la cosa era pesada, pero más ligera de lo que a veces hemos pensado. Las armas, esto me imagino que es muy wargamero, digo yo, lo de las armas de los banderizos en este caso, ¿no? Bueno, la famosa espada, lógicamente una de las armas más importantes de la historia. En el caso de los banderizos, siglo XIV-XV, están usando la espada de mano y media, también conocida como bastarda. ¿Por qué se llama de mano y media? Porque se usa o bien a dos manos, o especialmente, aquí vemos que usa dos manos, o aquí mano y media, una en el mango y otra en el pomo, ¿vale? Por eso se llama de mano y media. Lo de bastarda, esto tengo que investigarlo últimamente porque no estaba muy seguro, creo que viene el francés bastarde, o como se diga, y creo que se llama así porque realmente no se conoce el origen de esta espada. Como no se conoce el origen, pues se la consideró bastarda, ¿vale? Esto es un arma cara, esto no está al alcance de cualquiera, esto está al alcance de los parientes mayores, de los jefes de las casas y de algunos soldados profesionales que se pudieran costear pues, su fábrica. La ballesta, esta es el gran arma de las guerras de bandos. Esta arma aparece en las crónicas continuamente, muchos tienen ballestas. Lope García de Salazar tiene su ballesta, por supuesto. Esta es un arma, una ballesta del siglo XV, un arma que te permite disparar a distancia, obviamente, te permite mantenerte a salvo. Es un arma en ese sentido muy eficaz, pero también se consideraba poco noble porque evitaba el contacto, digamos, con el enemigo. Pero qué coño, al final te mantiene con vida, pues es un arma formidable, francamente. Armas de impacto, la sota de porras. ¿Por qué la ha llamado sota de porras? Bueno, lo que lleva este paje es una porra realmente, que es un arma muy rudimentaria como esto de aquí, que es un palo labrado con la masa de impacto aquí arriba más gruesa. Es un arma, pues, más bien de gente pobre, con pocos recursos, ¿vale? Luego tenemos, evidentemente, pensada para impactar, para golpear. Luego tenemos esa de ahí, que es algo parecido, es una clava aferrada, debería ser un palo con unos clavos. También es un arma pobre, pero muy eficaz. Armas de impacto ya más sofisticadas. Estas son armas ya de caballeros pesados que luchan contra caballeros pesados. Ahora aquí tenemos la maza barreada. Realmente es una evolución de la porra que hemos visto antes. Con esta porra, perdón, con esta maza, si te golpean, está pensado para golpear escudos, armaduras, si te golpean incluso con una armadura te pueden romper un hueso. Es un arma verdaderamente contundente. Luego está el martillo de guerra, un martillo de armas que en origen era eso, un martillo, pensado para clavar o desclavar clavos, y a alguien se le ocurrió pues la brillante idea de convertirlo en un arma para caballeros. Y luego está el pico de cuervo, que viene a ser, bajo mi punto de vista al menos, una evolución del martillo, o una variante del martillo. Tiene esa púa tan pronunciada que nos recuerda a un pico de cuervo, y su misión es perforar armaduras y perforar escudos. Esta aparece además en Braveheart, aparece una que creo que lleva, no sé si la lleva este hombre, ¿cómo se llama? William Wallace, y justo le abre la cabeza a uno, me parece, creo recordar. Y el mangual, un arma que aparece mucho en las películas, con su bola de pinchos, o sus dos bolas de pinchos, o su esfera. Esto está basado en una herramienta agrícola que se llamaba el mayal,
que utilizaban los agricultores para separar el grano de la paja. Era un palo con un cordón y un palo más corto, y bueno, lo daban así y separaban el grano de la paja. A alguien también se le debió de ocurrir que como arma sería francamente buena y construyó esta evolución tan bonita, tan mortífera también, claro. Armas de corte, otro tipo de armas, destrales, que es un hacha arrojadiza, que usaban mucho los banderizos, y también usaban armas, ¿qué iba a decir yo?, de una mano, armas de dos manos, también empleaban, ¿de acuerdo? Dagas, cuchillos, puñales de todo tipo, dagas de misericordia, etc, etc, etc. El cuchillo es un arma muy común. Hay un tipo de cuchillo que no tengo aquí, que es el cuchillo largo, que en ocasiones los peones, si tenían un poquito de suerte, podían acceder a este tipo de armamento, que es eso, un cuchillo más largo de lo normal y más corto que una espada. El cuchillo largo es la precursora de la daga vizcaína, que lleva Cervantes o que lleva a La Triste, por ejemplo, las novelas de Pérez Reverte, ¿vale? Y procede de este cuchillo largo vizcaíno. Armas de asta. Esta imagen no es muy buena, pero como hay varios ejemplos, pues he querido ponerla. Ya sé que no se ve muy bien, pido disculpas. Bueno, esto al final es un tipo de lanzas más elaboradas que la lanza normal que solemos ver, y tiene como misión, es un arma de infantería para estar alejado del enemigo, obviamente, y también para derribar caballeros de sus monturas. Arrancar un caballero pesado de su montura es extremadamente complicado. Con un arma de este tipo es posible, por ejemplo con la bisarma, que es mi favorita. Tiene un gancho ahí, no sé, coño, ahora se ve mejor esto, a ver. Bueno, ¿me vais siguiendo de todas maneras? Sí, ¿no? ¿Veis ese gancho que tiene ahí? Bueno, tiene un ganchito así. Con ese gancho enganchas del espaldar al caballero, de la parte de atrás o del peto, y le arrancas de la montura. Es un arma muy eficaz para eso, ¿vale? Se llaman armas de asta porque van enastadas, obviamente, en ese asta, las cuchillas. Y todo lo que haga pupa, todo lo que haga daño, en el mundo de los banderizos y en cualquier época de la historia, vale. Palos, piedras, ondas. Sabemos que se usaban ondas en el tiempo de los banderizos porque en el castillo de Muñatones se encontraron los arqueólogos varios proyectiles de onda, o sea que sabemos que se usaban también, ¿de acuerdo? Escudos, que es otro tipo, otra forma de armamento a su manera. Los paveses, que tenían como función principal proteger a los ballesteros entre carga y carga de su ballesta. Es un escudo que se clava en tierra, ¿vale? El ballestero puede disparar aproximadamente unos 6 proyectiles por minuto, ¿de acuerdo? Y lógicamente tiene que protegerse en esos intervalos de tiempo de otros proyectiles o de cargas de caballería. La rodela, un escudo ligero para caballería ligera y para infantería ligera ya más de élite, lo que se llaman los rodeleros, un escudo normalmente de madera, revestido de cuero, con algunas partes de metal. Más escudos, la adarga que es la que lleva Don Quijote al principio de Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo era la frase? Que no me acuerdo. Adarga antigua, rocín flaco, algo corredor. Bueno, ahí estaba muy trasnochado el pobre Alonso Quijano, llevaba una adarga de estas, que es un escudo ligero también, propio de la caballería, y estaba fundamentalmente hecho en cuero. Es un escudo de origen andalusí, ¿de acuerdo? Andalusí. Y luego tenemos mi escudo probablemente favorito, el escudo de punta semicircular, el más típico de España. Es un escudo que usan los caballeros pesados entre el siglo XIV, entre el siglo XIII y el siglo XIV más bien. En el siglo XV tiende a desaparecer, cae en desuso, porque ya con la armadura completa de placas, pues bueno, pues ya no necesitas esta protección. Aunque probablemente yo creo que hubo algún caballero que seguramente quisiera llevarla, y yo me he permitido una licencia en la novela y le he puesto a Lope García de Salazar su escudo porque me molaba mucho verlo vestido así, todo hay que decirlo. Más cositas, artillería, otro tipo de armamento. Trabuquetes, este es un trabuco potente, grande, ¿no? Yo no creo que todas las familias banderizas tuvieran acceso a esto, probablemente en todo caso las más pudientes. No creo que fuera un arma habitual en la guerra de banderizos, pero sí sabemos que se usaba, y la pista nos la vuelve a dar el castillo de Muñatones. El castillo de Muñatones, en su tejado, en su techo, tiene una estructura que se llama amparo de trabucos, según dicen las crónicas. El amparo de trabucos tiene como función evitar, o soportar la descarga de un trabuco, la descarga de un proyectil de trabuco. Eso nos dice que los trabucos debieron de usarse en aquella época, ¿de acuerdo? No sabemos cuánto. En el mundo de los banderizos hay muchas lagunas, no hay mucha documentación en algunos aspectos, entonces tenemos también que especular a veces, ¿no? Pero esa pista del amparo de trabucos, como digo, que nos dice que se debieron de usar en ocasiones este tipo de artillería. Luego tenemos la bombarda, un arma de pólvora, la precursora del cañón, un arma también al alcance seguramente de las familias más poderosas, un arma poco eficaz, porque en aquel momento acero blanco era chungo de narices, pero un arma que asustaba mucho porque hacía mucho ruido. De hecho, los llamaban truenos
también, ¿vale? Entonces la manera de asustar a tu enemigo es que disparar aunque no le des, pero se va a acojonar, ¿vale? ¿Cómo se pegan nuestros banderizos? ¿Qué estrategias usan? Bueno, la bronca de medio pelo, la pelea de toda la vida, la pelea callejera, alguien insulta a alguien, simpatizante de otro bando, de otro linaje, y ya está liada. Ya le persigues, reúnes a tu gente y vas a pegarte con ellos. Esto es muy habitual, por eso digo que es una violencia de los banderizos muy social, no solo de grandes batallas, ¿de acuerdo? Más formas de pegarse, la clásica emboscada, que a todos nos puede sonar, también conocida como celada. Te escondes y cuando pasa tu enemigo caes sobre él. Una técnica muy de los banderizos, que como digo además, como eran tropas normalmente pequeñas, pues tenían que recurrir a este tipo de estrategias. Y otra que a mí me gusta mucho, particularmente, es la emboscada en la torre de tu enemigo. Vas a la torre de tu enemigo, te escondes y cuando sale acabas con él. Esto lo hizo Lope García de Salazar cuando dio su primera muerte con 18 años. Asistió con una pequeña hueste a la torre de los Mendieta, que estaba en Sopuerta, se escondieron y cuando amaneció, el señor de los Mendieta salió a la calle y Lope García de Salazar le revienta la cabeza de un certero ballestazo. Esa fue la primera muerte que dio, como digo, y de las muchas que lamentablemente pues dio en su vida. El engaño o traición. Aquí tiro otra vez un poco del recurso de Juego de Tronos. No quiero hacer spoilers, si me veis que me paso me decís. Para un capítulo cojonudo, muy bueno, en el que pues muere mucha gente, y yo no digo más, ¿vale? Es que si digo más, pues a lo mejor la cagamos. Bueno, esta técnica la usaban mucho también los banderizos. Te invitan a cenar a su casa, es decir, una familia invita a un enemigo a cenar a su casa con el pretexto, con la idea de firmar una tregua, un acuerdo, lo que sea. Y tú, bueno, con tu buena fe, vas a la casa, cenas con ellos y ya cuando estás borracho, pues te rebanan el pescuezo. Este tipo de estrategias eran bastante comunes en el tiempo de los banderizos. Era la forma de aniquilar a tus enemigos, sencillamente, con los engaños que se te ocurrieran. Y como la gente a veces es inocente, pues puedes caer en una de estas. El ataque de comando, que mola mucho, que me da que es bastante burgamero, creo yo, luego ya me diréis si sí o si no. Una incursión en territorio enemigo para destrozar una torre, para quemar un barco, para romperle un molino a tu enemigo y te vas rápidamente, ¿vale? La cosa es dañar, perjudicar los intereses económicos de tus enemigos. Esa es otra forma de hacer la guerra de banderizos. ¿Conocéis Santullán? ¿Os suena? ¿Sabéis dónde está? Pero bueno, está cerquita de Castrudiales, ¿verdad? Lo dice por aquí el compañero. Está cerquita de Castrudiales. Esto se conoce como la Loma de Santullán. Ahora hay chalets por ahí. Pues en su día, esto fue un lugar de batallas banderizas. Los linajes, las familias de la zona de Castrudiales, de Somorrostro, de Musquiz, cuando tenían que dirimir alguna diferencia ya potente, quedaban, se retaban, se desafiaban, aquí, en la Loma de Santullán. Y ya hablamos de batallas más en condiciones, cientos de hombres, y bueno, ya se barreaban, había una disposición táctica y se pegaban, pues ya como Dios manda, ¿no? De hecho, Lope García de Salazar comandó a sus tropas en este sitio en más de una ocasión contra, por ejemplo, los marroquines, que era un linaje enemigo suyo de Castrudiales. Aquí esto entra de nuevo como contrapunto a esa guerra de pequeñas tropas, que es lo habitual, pero en ocasiones también había enfrentamientos de mayor enjundia como este. Y ya la última estrategia es el gran asedio, que de vez en cuando también se dio en Mondragón o, por ejemplo, en Elorrio. Este es un asedio real de 1468. Esto fue una coalición de oñacinos, que era uno de los grandes bandos de Vizcaya, que fue a tomar la villa de Elorrio, que estaba bajo dominio de los gamboinos, el otro bando. Aquí asistieron miles de hombres a este conflicto, miles. Se reunió muchísima gente para esta guerra, para este asedio. De hecho, mueren miles de hombres. Y aquí mueren 3 hijos de Lope García de Salazar, en este enfrentamiento. Lope García no estuvieron sus hijos y murieron 3 de ellos. Aquí ya vemos a los caballeros de punta en blanco, perfectamente equipados. No sé cómo de rigurosa es la ilustración, porque es de una página web de Elorrio. Seguramente se pudiera poner alguna pega, pero nos viene a decir eso, que los banderizos, cuando se lo montaban bien, eran capaces de montar escabechinas verdaderamente potentes. Aquí vemos bombarda incluida, y estos caballeros con rodelas, que no creo que fuera lo más habitual, pero según esta ilustración, pues ahí sí la tenían. Y bueno, la disposición táctica. No hay mucha información sobre cómo se pegaban los banderizos en una batalla, pero más o menos pudo ser algo como esto. Imaginaros en la Loma de Santullán, los ejércitos se barrean, ¿y cómo hacen el ataque? Primero, disparo de proyectiles, de lanzas, de hondas, de ballestería,
luego lanzas a tus peones, a tu infantería, a la carne de cañón principalmente, para que desarbole a las líneas enemigas. Seguidamente acude la caballería pesada para intentar dar el golpe definitivo, y si ese golpe definitivo funciona, la caballería ligera acude a acabar con los restos del ejército enemigo, y si ha salido mal el ataque, a recoger a sus señores y ponerlos a salvo. Más o menos, grosso modo, algo así pudo ser una batallita entre banderizos. Y bueno, ya con esto vamos a ir terminando. Banderizos como Wargame. A ver, aquí me tenéis que echar un capote, que de esto controláis mucho más que yo, fijo. Hay tres tipos de juegos que yo sepa. Estratégicos, que hablan sobre conflictos globales, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, etcétera. Operacionales, que serían pues de batallas concretas, pues Stalingrado, Normandía, yo qué sé, la batalla de Santander, de la Guerra Civil, se me ocurre. Y tácticos, que tratan, creo, sobre escaramuzas y, bueno, pues choques de pelotones. ¿Lo he dicho bien? ¿Es más o menos así? Más o menos. Veo alguna cabeza ahí que duda por ahí, pero bueno, más o menos es algo así, ¿no? Bueno, después de lo que os he contado sobre la novela y sobre el mundo de los banderizos, ¿dónde creéis que encajaría un juego sobre los banderizos? ¿En qué tipo de juego creéis que encajaría? Lo puedes hacer de los tres. Táctico, gran táctico. Yo no voy a decir nada porque no sé. O sea, tengo mi idea. ¿Tú por qué dices de los tres? Porque es un conflicto que te encaja en las tres escalas. O sea, depende del enfoque. No digo a la vez. Sí, sí. Podrías hacer tres juegos, uno a cada escala. El estratégico te abarcaría el conflicto completo. Ajá. A lo largo de años, décadas incluso. El operacional tendrías que centrarte en una campaña concreta que fuera de meses, años, vamos, algo mucho más concreto, que fuera con unos objetivos más claros. Ajá. Y el táctico, en cambio, pues estarías hablando de una de las batallas o enfrentamientos concretos que has hablado. Ajá. Reflejarías solo esa batalla, ese encuentro que dura unas horas, un Sí, día sí. a lo sumo, porque no creo que no hubiera ninguna batalla que durase más de un día. Muy bien. Vale, gracias. ¿Algún comentario más? Ha estado bien, ¿no? ¿Verdad? Está bastante bien. Bueno, ahora voy a abrir un turno de preguntas, por si queréis hacerme pasar un mal rato o tirarme tomates. Pues aquí me tenéis a vuestra disposición. ¿Alguna cosita que preguntar? Yo la figura de Salazar ya conocía un poquito eso, Pues, te voy a poner ahí porque no digo nada. yo la figura de Salazar Sí. la conocía, había oído algo, tal, tiene unas crónicas, me parece, Sí, sí. escritas por él y tal. Sí. ¿Tiene algo que ver con el Valle de Salazar, de Navarra, o no tiene nada? Por curiosidad, no sé. Vale, aquí hay un poco, yo tampoco lo tengo claro. Se habla de la familia Salazar como originaria de Navarra, del Valle de Salazar, y se habla de los Salazares también como originarios de la aldea burgalesa de Salazar. De hecho, si vais a Salazar, allí veréis que hay un montón de casas blasonadas con las 13 estrellas, con el escudo de los Salazares, mogollón, ¿vale? Entonces yo particularmente no tengo claro de dónde son, pero o serían de la aldea de Salazar o del Valle de Salazar en Navarra. Y efectivamente Lope García lo que escribe es una crónica que se llama Bienandanzas y Fortunas, que es una crónica sobre las guerras de banderizos, ¿de acuerdo? O sea, casi todo lo que sabemos en origen de las guerras de banderizos lo escribió este señor, Lope García de Salazar. Y la gente hemos creído muchas veces que las guerras de banderizos es una cosa solo de Vizcaya y de País Vasco, precisamente por esa obra, pero no es así. Las guerras de banderizos es una crisis global y sucede en toda Europa, como en el caso de la guerra de las dos rosas que explicaba antes, ¿vale? ¿Más preguntas? A mí me ha sorprendido mucho lo del castillo de Luchana. No había oído en la vida que hubiese habido ahí un castillo. Las Torres de Luchana, ya, yo... ¿Exactamente dónde estaba? Pues con precisión, yo tengo una chincheta en Google Chrome, en mi casa puesta, donde creo que estuvieron realmente. Ahora lo que hay es un cargadero de mineral, obviamente ya abandonado, que lo construyó la Mining Luchana Company, creo que se llamaba, o Luchana Mining Company, en 1871. Derribaron lo que quedaba de las torres en aquel momento y levantan pues ese cargadero de mineral, que si está ahí creo que lo van a convertir en museo. Si no es ese cargadero, pues será otro. Exactamente la ubicación, cuando vais en el tren de cercanías de Renfe, de Portugalete a Bilbao, por ejemplo, si miráis a mano izquierda, es que no sé cómo describirlo aquí, hay una especie de... estáis andando en el tren, ¿vale? El cargadero ese se que renovar y está, y se ve, pasas por ahí y ahí está. ¿Veis? ¿Sabéis que hay un peñón en un punto concreto?
entre Erandio y Zorroza más o menos, aproximadamente, no sé si estoy explicándolo bien, hay un peñón, tú ves en el tren, cuando vas a Bilbao, hay un peñón hacia la izquierda, cerca ya de Bilbao, cuando termina Erandio. Pues hay cargaderos de mineral, pues ahí estaban o donde yo creo que estaban las torres de Luchana. Si vemos la imagen de antes, vemos que es muy parecida a esa zona. En aquel tiempo estaba entre el final de lo que ahora es Erandio y Zorroza, el principio de Zorroza. ¿Vale? Pues sí, más o menos a ojo, una cosita así, más o menos. O sea, no sabías que existía, ¿no? No hablas de Luchana de Erandio de la margen derecha, ¿no? Vale, tenemos dos Luchanas, ¿no? Está la margen izquierda o derecha. Mira, no te voy a decir nada, me voy a liar. Según tú, está a la izquierda. O sea, si tú vas en el tren de Portugalete a Bilbao, o sea, estoy aquí subido en el vagón, pues tú ves a la izquierda, es que no sé cómo explicaros, joder, tú eras aquí en Google, a ver, hay un momento determinado cuando vas a entrar a Bilbao, hacia la zona de Zorroza, o por aquí cerca de San Ignacio, y ves una especie de peñón grande, como si lo hubieran tajado, que ahora hay pues fábricas, yo creo que estuvieron ahí, que están fábricas y cargaderos de mineral, fábricas que no sé si ahora están abandonadas, más o menos en esa zona. O sea, con ese referente que os doy, del peñón, entrando en Zorroza más o menos, pues si os miráis con un poquito de detalle en Google Earth, seguro que lo localicéis. O más o menos. ¿Más preguntas? ¿Alguna más facilita, por favor? ¿La guerra que hablas de bandericos tiene algo que ver con la asociación de los gamboínos? Sí, eso es. Salazar era Oñacino. Salazar. Vale, ese es un tema también chungo. Salazar era Oñacino, era el jefe Oñacino en las encartaciones. A ver, esto de los bandos es muy difuso. Tú puedes ser Oñacino, mañana te interesa liarte con el de al lado y haces un ejercicio de transfugismo de libro, de manual. Por eso que antes expliqué Oñacinos y gamboínos de manera muy general, muy genérica. Aquí te cambias de bando según necesites. Pedro Fernando de Velasco, técnicamente, quizás no sea un gamboíno como tal, porque es un burgalés, pero sí está dirigiendo a linajes de la zona de Castrudiales, etcétera, que sí son gamboínos. Por eso, de manera general, podríamos decir que en este contexto Velasco sería el jefe de los gamboínos, aunque no fuera un gamboíno de manual, ¿vale? ¿Lo he explicado bien? Bueno, Velasco era capitán general de la frontera de Navarra, aparte de conde de Haro y mogollón de cosas más. Tampoco es una figura que conozca con toda la profundidad como para responderte a eso. Efectivamente hay otra guerra de banderizos en Navarra, que es agramonteses contra beamonteses. Las guerras de bandos, como digo... ¿Perdona? Que de ahí deriva la guerra de gamboínos oñacinos. Mira, eso no lo sabía yo. La próxima charla la vas a tener que dar tú, ¿eh? No te vayas, es broma. Bueno, es que al final hay un origen legendario de la gente de Oñas y Gamboa que se llevaban un cirio en una especie de parihuela o algo parecido y unos la llevaban a pie, unos decían que llevarla a pie y otros levantada. De ahí viene lo de Oñas a pie y Gamboa. Y bueno, es el origen legendario de las guerras, que no sé si es en Álava o en Navarra, no estoy muy seguro. ¿Más preguntas? Tú primero es. Iba a preguntar, en esta guerra que se desarrolla Espera, me voy a poner cómodo que esto va para largo. A ver, espera. a lo largo del tiempo, Sí. ¿qué participación tiene o cuál es la postura de, por un lado, la corona, el rey de Castilla, y por otro, las villas y ciudades, que quedan un poco separadas del poder de los señores feudales, digamos? Bueno, por un lado, la corona, en el momento de la novela con Juan II, se muestra un poco dubitativa. Realmente son los reyes católicos, posteriormente son los que acaban con las guerras de bandos, desmochando sus torres, ¿vale? Evidentemente, pues los linajes banderizos son una amenaza para la corona porque generan mucha inestabilidad, ¿vale? Juan II, pues eso, fue un rey que sí que no acabó de ponerle cierre al asunto. Y en cuanto a las villas, pues lo que hacen los banderizos es acceder a las villas después de verse obligados a abandonar el mundo feudal que ellos controlan como nobles rurales, pues se van introduciendo en las villas, que son una amenaza para ellos porque está todo el comercio centralizado dentro de las villas y queda fuera de su poder. Los banderizos, para acceder a esos recursos, como son nobles, consiguen introducirse en las villas y hacerse con los cargos de poder, alcaldes, prebostes, etc. Es decir, los banderizos se las ingeniaron para seguir haciendo pasta. De alguna manera, perdón si hay algún político en la sala, pues hacer un poco como los políticos, se meten donde pueden mover dinero, donde pueden gobernar. Los banderizos hacían lo mismo, en este caso, pues en las villas, eso es.
creo que vas a preguntar una cosita. Yo preguntar que es lo mismo, que cuál era la postura del rey en general y que si alguna vez, por ejemplo, el rey tocaba filas porque había que luchar contra el moro o lo que sea, ¿se podían llegar a unir esas dos casas bajo un enemigo común para hacer alguna, o no hay constancia de que dejaran sus diferencias atrás? Sí, como he dicho, al final, como es todo una cuestión de intereses, no me acuerdo qué año es, no sé, 1460 y algo, o 70 por ahí, no me acuerdo ahora mismo. Lope García de Salazar se alía con Pedro Fernández de Velasco, su enemigo aquí, para ir contra un tercero. No me digas quién es, que no me acuerdo. Pero sí, necesitaban aliarse con su enemigo, lo iban a hacer. Pero eso es como la política, ¿sabes? Yo no me alío con este, pero coño, ahora me conviene, pues miro para otro lado y llego a un acuerdo. Es exactamente lo mismo. Aquí lo de los bandos es un poco teórico, pero es falso. ¿Más preguntitas? Yo te iba a decir que Perdón. parte del poder de los bandos, de estas casas, Sí. estos señores de la guerra, vino también ese poder que estaban cogiendo las villas, villas fortificadas, que les hacían de contrapeso. La zona burguesa estaba cogiendo mucho poder también en estas villas. De hecho, creo que hubo un acontecimiento muy famoso que marcó un antes y un después, que fue la quema de Mondragón. La quema de Mondragón es, en 1448 es otro gran asedio, un poco como el de Elorrio, efectivamente. Pero que a raíz de eso ya es como popularmente empezaron a perder una guerra general esos señores, pues, porque ya la cosa se les fue de las manos, aparte que intervino el rey. Sí, a ver... contestarse contigo, sin más. Sí, y de hecho, el momento que toca la novela es un momento muy efervescente en la guerra de bandos, pero estamos en la fase final, están a punto de llegar los reyes católicos y esos sí que van a cortar la situación de raíz. Estos enfrentamientos fueron más o menos de los últimos que hubo entre los banderizos, que como he dicho antes empezaron en el siglo XIII, 300 años de guerras seculares, siglo tras siglo, heredando los hijos de los jefes, los odios de sus padres, y así durante 300 años. Una preguntita por ahí tenías, creo. ¿Bilbao qué peso podía tener Bilbao en esta historia, o era todavía marginal? Bueno, Bilbao en este momento es una plaza importante que está compitiendo con Portugalete, que está compitiendo con Casturdiales, ¿vale? Portugalete tenía el mismo nivel, vamos a decir, jerárquico o jurídico que podía tener Bilbao, por ejemplo. Luego a Bilbao se le ocurra mejor y a base de pleitos, etc., pues va aplastando a las demás villas y es ahora pues la capital que tenemos. ¿Era solo una guerra rural, se inclinaban hacia un lado a otro? ¿Perdón? ¿Que Bilbao se mantenía al margen de esos enfrentamientos, o se inclinaban hacia un bando u otro, o podían mantenerse al margen? Bueno, de Bilbao no controlo mucho, estaban los Zurbaran, los Basurto, había unos linajes de la zona de Bilbao con sus conflictos particulares. Bilbao como villa, pues en ese momento yo no sé quién la gobernaría, me imagino que la gobernaría alguno de estas familias, los Basurto, joder, hay más, ahora mismo no me acuerdo. Exactamente, pues no sabría decirte quién dominaba Bilbao o a favor de quién se ponía la villa de Bilbao, porque dependería de quién la gobernara en ese momento. Sí, yo quería preguntar, ¿quién tenía la jurisdicción del control de las rutas comerciales? ¿Eso era del rey? Buena pregunta. Esta ya ha sido para dejarme aquí vamos, destruido aquí, machacado, arruinado. Bueno, el control, pues si nos atenemos un poquito a lo que nos cuenta la novela, que esto se basa en hechos reales, contrastados, lo prometo, pues lo que intentan controlar son las rutas comerciales de Burgos a la costa, con lo cual entiendo que son, de alguna manera, entre comillas, de acceso para los linajes. Es decir, no sé hasta qué punto estarían dominados por la corona. La corona, naturalmente, va a querer controlar todo, como hace un gobierno hoy en día, ¿no? Pero los linajes se van a pegar por esos espacios. Realmente no sabría, honestamente, no sabría decirte técnicamente quién es el gestor de esas rutas. Por eso te he preguntado de Bilbao, porque hay una lucha por las rutas, hay Bilbao, supongo que tuviera... Sí, hombre, el gobierno de la ciudad o de la villa tuviera un papel depende de quién gane o... Claro, las villas cobran impuestos, a las villas les interesa controlar todo eso. Lo que pasa es que yo entiendo que la posición va a ser según los líderes que tengan en ese momento. Si son de una familia, pues irá a los intereses de esa familia. No es una villa como un ente independiente que toma sus propias decisiones, las tomará basándose en los intereses de las familias que gobiernen en ese momento. ¿Y la iglesia? ¿Qué postura tenía? Esto se está poniendo ya muy complicado. No, que está muy bien la pregunta, preguntad lo que queráis. A mí no me duelen prendas en decir que no sé algo, no pasa nada.
La iglesia, pues vamos a ver qué le saco yo de la chistera ahora. Bueno, voy a sacar un personaje de la chistera que es el hermano de Gómez González de Butrón, que es uno de los aliados de Lope García. Pues uno de los hermanos de este Gómez González de Butrón tiene un episodio banderizo muy complicado. Bueno, ve morir a muchos de sus hombres y decide retirarse a un convento, realmente, a un convento, ¿vale? Para buscar la paz, la tranquilidad. Con lo cual yo entiendo que la Iglesia, de alguna manera, venía a suponer una especie de retiro alejado de este mundo violento de los banderizos. Pero bueno, también te digo que me saca un poco de la chistera la respuesta y a lo mejor no es la más correcta. Vale, no te sabría dar una respuesta precisa, lo siento. ¿Más preguntas? Vais a putear, veo, ¿eh? Esta va a ser muy sencilla, porque habla, o sea, sobre el libro. Y voy a empezar a preguntar yo, que no es lo mismo. ¿Qué tipo de novela es? Quiero decir, es de contexto histórico, pero es una novela romántica, es una novela de intriga, es una novela histórica, por su base, también tiene un poco erótico porno, también un poquito. A ver, sobre todo es novela histórica y tiene algunos elementos también de novela negra, con alguna muerte, ¿vale? Pero sobre todo es una novela histórica muy épica, con mucha acción, también muy conmovedora y yo creo que con mucha capacidad de emocionar por lo que sucede a sus personajes. Al final una novela, principalmente, independientemente del género, es eso, una novela. Y la función de una novela, más allá del rigor, es emocionar, que es como yo las construyo. Yo creo, o por lo menos por lo que dicen los lectores, pues es una novela que emociona, ¿vale? Y ya está. Pues, hombre, documentarse lleva mucho tiempo y de hecho nunca terminas. O sea, has escrito la novela y descubres algo nuevo y dices, coño. Yo me acuerdo para esta novela, yo no sabía nada de los banderizos, o sea, casi como ahora, cuando empecé. No sabía nada de nada. Yo empecé a escribir esta novela porque estaba leyendo Las aventuras del Capitán Alatriste, la segunda parte, y pensaba, joder, todo pasa siempre en Madrid, no sé qué. Digo, tenemos algo más cercano, seguro. Y empecé a fijarme en mi pueblo, en mi ciudad, en Portugalete, que descubrí este mundo de los banderizos, las casas torre, los enfrentamientos entre linajes. Bueno, me fue enganchando, me pareció fascinante. Y este proceso de documentación, pues ¿cuánto llevaría? Yo empecé con esta novela en 2008 y acabé, en 2000, ¿cuándo la mandé al premio? ¿Te acuerdas? Pues acabaría en 2014 o por ahí. O sea, ten en cuenta, documentarte algo que no tienes ni idea. Y luego, lógicamente, construir una novela con todo el tiempo que lleva, que era mi primera novela, con todo lo que eso implica, pues en el conjunto unos 8 años. También es verdad que estás trabajando, no tienes tiempo de estar con la novela todos los días. No sé, el proceso de documentación, un par de años, 3, te lo digo a grosso modo, y te sigues documentando y durante la escritura de la novela siempre descubres algo nuevo y lo metes y tal, y sigo descubriendo cosas nuevas. Pero es una novela principalmente histórica y ceñida en la historia con alguna pincelada que le hayas podido dar tú. Sí, hay personajes ficticios que se van a entremezclar con este enfrentamiento real entre Lope García de Salazar y Pedro Fernández de Velasco. O sea, es una novela histórica con rigor, pero también con una parte ficcionada, como el asalto final al castillo de Moñatones, eso me lo he inventado. Pero bueno, Pedro Fernández de Velasco intentó ese asalto en 3 ocasiones. ¿De acuerdo? Has definido la de banderizos, pero ¿cómo definirías la otra, la de... Ya que estás aquí, ¿cómo funciona la otra? Voy a ver, pues ya que estoy aquí, a ver. Bueno, esta novela, Velum Cantabricum, lo que narra es la conquista romana de Asturias y Cantabria en el siglo I a.C. Es la fase final de la conquista de la península ibérica tras 200 años de Roma en el territorio. Es una novela, pues un poquito la línea de Banderizos, épica, emotiva, es una novela más aventurera. Banderizos es una novela más psicológica, más oscura, ¿vale? Velum Cantabricum es más aventurera. ¿Qué destacaría de ella, asociándolo un poco a los Wargames? Tiene grandes batallas, tiene una batalla muy potente, que es la batalla de Bérgida, que es el primer momento en el que los cántabros se enfrentan a los romanos en batalla campal. Los cántabros siempre han evitado la batalla campal, porque no es una técnica buena para ellos prefieren luchar en una guerra de guerrillas, en una guerra montaraz. Roma sí busca el enfrentamiento en campo abierto, porque es mejor para sus intereses militares. En un momento determinado, Roma consigue que los cántabros se enfrenten a ellos, les fuerzan a enfrentarse en campo abierto. Y se enfrentan 10.000 cántabros, esto está documentado por el mejor especialista en guerras cántabras, que es Eduardo Peralta Labrador. Se enfrentan aproximadamente 10.000 cántabros a unos 20.000 romanos. ¿Dónde hacen esto? Cerca de un pueblo que se llama Villarén de Valdivia, está en Palencia. Seguramente un castro muy grande que hay allí de 27 hectáreas, seguramente se corresponda con la Bérgida de las fuentes clásicas, ¿vale? Ese es uno de los yacimientos a nivel militar y a nivel de los datos que da
más importantes de Europa, pero es muy poco conocido, por eso escribí esta novela, porque las guerras cántabras son un episodio muy potente de la historia peninsular, pero es un episodio muy poco conocido, por las fuentes clásicas se pierden, ¿de acuerdo? No se conoce, esto es absolutamente numantino, brutal. De hecho, esta guerra termina en un genocidio, los romanos acaban matando prácticamente a todos los cántabros en edad de combatir, porque los no es spoiler, que eso no sale en la novela, tengo aquí todo pensado, no es spoiler, eso sucede después, ¿vale? Eso sucede después. Acaban con casi todos los cántabros. Acaba Agripa en el año 16, 19, no me acuerdo ahora mismo. ¿Qué iba diciendo? Que me he perdido el hilo. Sí, la batalla de Bélgida es una batalla muy potente, 10.000 contra 20.000. Pierden los cántabros. ¿Y qué hacen los cántabros? Toda esta sucesión de batallas de las fuentes clásicas se ven en la novela. Los cántabros huyen al Vindio, que estaría aproximadamente cerca de los picos de Europa, los picos helados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque creen, dicen las crónicas, las fuentes, los cántabros creían que antes llegarían a las cimas del Vindio las olas del mar que las armas de Roma, pero se equivocaban. Los romanos bloquean toda la zona del Vindio, que como digo estaría cerca de los picos de Europa, los bloquean y matan a los cántabros, o a una parte de los cántabros, de hambre y de frío. ¿De acuerdo? Hay un tercer asedio que se llama el asedio de Aracilum. Aracilum está en la Espina del Gállego, o se cree que pudo estar en la Espina del Gállego, en Cantabria, en un cordal muy estrechito, una fortificación muy pequeña destinada a parar el avance de un ejército invasor. Allí se reúnen los cántabros y, bueno, son rodeados por los romanos, son asediados por los romanos, resisten con grandes fuerzas, según nos dicen las crónicas. También pierden al final, pero le echaron ahí 2 pelotas y aguantaron, pero muy mucho. ¿Y qué más puedo contar de esto? Y luego hay un episodio muy interesante que es un desembarco de tropas romanas, probablemente en la bahía de Santander, y seguramente asociado al episodio de Bélgida que he contado antes. Por eso seguramente los cántabros se enfrentaron en batalla campal a los romanos, porque se ven trizados por el frente y trizados por atrás con ese ejército que desembarca en Santander. Viéndose perdidos, seguramente tomaron la decisión de salir a campo abierto. Es todo muy épico, todo brutal, y bueno, lo que narra realmente la novela, más allá de estas batallas, es la historia de un mercenario que se llama Sequeios, que combate inicialmente para los romanos como auxiliar, sufre un incidente con el gobernador romano, Gayo Antistio Beto, son personajes reales, Sequeios no, este me lo he inventado. Después de ese incidente, para evitar un castigo, decide huir del campamento y se queda solo y perdido en territorio cántabro, en territorio enemigo. Este personaje, Sequeios, el protagonista, es capturado por los cántabros y llevado a esta fortaleza que os he dicho antes de Aracilum, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a partir de ahí pues conocerá a una chica que se llama Turenia, se van a enamorar, hay un poco de romanticismo también, y ya veremos qué pasa con este personaje, si consigue sobrevivir, porque Gayo Antistio Beto, el gobernador, después del incidente que ha tenido con Sequeios, con el protagonista, Gayo Antistio Beto, decide perseguirle, le va a perseguir por toda Cantabria. O sea que Sequeios se va a tener que enfrentar, por un lado, a los romanos, a Gayo Antistio Beto y también a los cántabros que le han capturado y no le tratan precisamente bien. Es la historia de este mercenario que lo que busca continuamente es su libertad de pensamiento y su libertad de acción, porque él no quiere más guerras y quiere olvidarse de todo y vivir feliz con esta chica que conoce, que se llama Turenia, que es una montañesa, una cántabra. ¿Qué tal? ¿Lo he explicado bien? Vale. ¿Más cositas? ¿Metido en la novela de Cantabria al héroe este de las regiones de ¿Corocota? Corocota, ¿lo has metido? Sí. ¿Conocéis a Corocota? ¿Os suena a alguien? Corocota es legendariamente el gran caudillo de los cántabros, el que se opone a las legiones de Roma, el que unifica a los valles, a los pueblos cántabros. Digo legendariamente porque realmente no es un personaje, aunque el personaje está documentado y existe, no se sabe si estaba realmente relacionado con las guerras cántabras. Esto lo sacó un arqueólogo alemán que se llama Adolf Schulten, que interpretó que Corocota, bueno, exactamente no me acuerdo ya toda la película, interpretó que Corocota estuvo vinculado al episodio de las guerras cántabras y se encontró, de hecho, se entrevistó con el emperador Augusto, que estuvo en Hispania, ¿no? Pero realmente no se sabe si participó. Lo que pasa que en Cantabria, pues Corocota ya forma parte del imaginario colectivo y todo el mundo asocia a Corocota a Cantabria, pero es probable que no tuviera nada que ver con las guerras cántabras y fuera en otro momento de la historia. Pero había que meterlo porque era un personaje que molaba mucho, la verdad. ¿Más cositas? Para comprender la grandeza de la máquina militar romana, Sí. hay que ir a la Espina del Gállego. ¿Has estado?
Sí, sí, he subido al Castro y luego al campamento, que vaya paliza. Bueno, un dato muy interesante que has comentado es eso de las 4 legiones. Los romanos destinan 3 legiones en el frente cántabro, 3 legiones en el frente Astur y luego una que viene por mar, o sea, 7. Y los estudiosos, los arqueólogos, creen que incluso pudieron ser más legiones. Esto para someter un territorio relativamente pequeño que era la Cantabria y la Asturias histórica. O sea, más de 50.000 tíos que tienen que penetrar por los cordales hacia el interior del territorio. Y como lo ha dicho nuestro compañero, efectivamente, con tanto ingenio que eran capaces de montar campamentos de montaña. El segundo campamento de montaña más grande de Europa está en la zona de Liébana. El primero está en Suiza. De Liébana está a unos 2.000 metros de altitud. Hasta ahí eran capaces los romanos de llegar y montar su campamento, montar sus 1, sus 2, sus 3 legiones, lo que metieran. Eran unas máquinas, pero también hay que decir que los cántabros eran unos tíos verdaderamente obsesionados con la guerra, tenían un sentido muy atávico de la guerra, no se rindieron jamás en ningún momento. Habría algunos que sí lo harían, pero en líneas generales aguantaron durante 10 años, que es muchísimo. Julio César ¿cuánto tarda Julio César? 6 años, si no me equivoco, en conquistar la Galia, evidentemente un territorio mucho más grande. A Augusto le lleva 10 conquistar Cantabria y Asturias, que es mucho más pequeño. Eso nos da una idea de la capacidad de resistencia de estos pueblos indígenas. Hombre, y la geografía del territorio, que sí, eso es. Efectivamente. Es así. Si Cantabria y Asturias hubieran sido llanas, seguramente la resistencia hubiera sido menor, efectivamente, sí señor. Muchísimo más boscoso, muchísimo más húmedo, un clima horrible. De hecho, Augusto, cuando llega a Hispania, bueno, lo pasa tan mal, primero por la resistencia de los cántabros y segundo por el clima. El tío acaba enfermo, cansado y se acaba pirando a Tarraco a recuperarse porque ya no aguanta más la guerra aquí. ¿Más cositas? ¿Ya está todo el pescado vendido? Bueno, pues espero que hayáis pasado... Ahora me aplaudes, muy bien. Espero que hayáis pasado un buen rato, que hayamos aprendido algo los unos de los otros y nada, comentamos por aquí en Petit Comité lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias.